Hola, muy buenos días a todos y a todas. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este segmento más de Charla con la Fede. El día de hoy nos da muchísimo gusto contar con la secretaria de las Mujeres del Estado de Nuevo León, Graciela Buchanan Ortega. Muchas gracias, Graciela, por estar con nosotros el día de hoy. Te damos la más cordial bienvenida a Charla con la Fede, aquí en la Fede de Nuevo León. Y bueno, pues es un espacio abierto en donde pues obviamente estamos en es una buena oportunidad para poder que nuestro público conozca a personas de importancia y que hacen mucho por Nuevo León. Entonces, pues te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y comentarle a nuestro público que, bueno, pues la secretaria Graciela Buchanan, pues actualmente la secretaria de las Mujeres en Nuevo León, sin embargo, pues tiene una amplia trayectoria en el ámbito público, desde el ámbito jurisdiccional como magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, también como magistrada y presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, entre otras actividades que ha tenido, y bueno, pues hoy nos acompaña como secretaria de las Mujeres, integrante del gabinete del gobierno del Estado de Nuevo León, y obviamente pues tiene una amplia experiencia de más de 25 años en el ámbito académico. Pues muchas gracias, Graciela, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Gilberto, muy contenta de estar aquí y poder coadyuvar un poquito con la cultura que estás tratando de generar en nuestra ciudadanía de la prevención y la atención a los delitos electorales. Muchísimas gracias. Pues bueno, pues quisiéramos empezar este segmento, pues conociendo un poco más de quién es Graciela Buchanan, ¿no? Sabemos que eres una mujer ejemplar, con una amplia trayectoria en el ámbito público y académico, pero pues platícanos un poquito más en el ámbito personal, ¿quién es Graciela Buchanan? Pues mira, muchas gracias nuevamente. Sí, tengo muchos años y de experiencia en el ámbito gubernamental, porque pues tengo muchos más años de edad. Y eso me ha dado la oportunidad de pasar en diferentes etapas de mi trayectoria personal y profesional. Yo soy una mujer convencida de que tenemos un derecho inalienable todas las personas a la dignidad. Desde muy chica me fui inclinando por esta profesión porque yo pensaba que todo el mundo, soy abogada de profesión, estudié en la Universidad de Monterrey, ahí también hice estudios de maestría y luego otra maestría cuando estaba en el Poder Judicial, en el Instituto Nacional de Procedimientos Penales. Pero de niña, pues siempre me gustó defender causas perdidas, como dicen por ahí. Además de que me gustaba ser defendida, fui muy inquieta y siempre me echaban la culpa de todo. Entonces esperaba a mi papá que él llegara para defenderme, porque decía, todos tenemos derecho a una legítima defensa. En realidad, pues fui una niña muy inquieta, me encantaba todos los deportes, jugaba tenis desde los 10 años, yo quería ser profesional cuando fuera grande, pero pues mis habilidades y mis facultades pues estaban más limitadas que lo que pudiera hacer alguien profesional, entonces qué bueno que me puse a estudiar. ¿Quién es Graciela? Soy mamá, que yo creo que es el puesto más importante que voy a tener toda mi vida, y el más valioso y el que te genera trabajo 24/7, el de mamá. Tengo 3 hijos que, aunque pareciera que ya están muy grandes, desafortunadamente el día que eres mamá o papá, me supongo yo que descansas en paz hasta el día que te mueres, porque siempre vas a estar con esa preocupación. Yo me quedé sola con mis 3 hijos cuando la más chiquita, que tiene ahorita 24 años, tenía 6 meses. Entonces para mí fue un reto poder ser profesionalmente activa, porque pues tenía que trabajar para darles una mejor calidad de vida y para mantenerlos. Entonces tuve que trabajar siempre
empecé a trabajar desde muy joven, desde muy chica, desde la carrera, te lo permite, cuando estudias Derecho, te permite poder trabajar a la par. En aquel entonces, pues estoy hablando hace muchos años, yo me gradué en el 85, pues no era común que las mujeres, particularmente si estaban en una universidad privada, pues trabajaran mucho tiempo después, se casaban. A mi mamá le decían que para qué trabajaba y estudiaba, que pobre de mí, ¿verdad? Que he matado, y además representaba la universidad jugando tenis y demás. Creo que fue una maravillosa oportunidad de crecer, de conocer. Yo empecé a trabajar primero con un abogado que aprendí. Yo andaba circulando por toda la ciudad sin saber nada, pero iba a los juzgados a dejar, a recoger, a ver las tablas. Yo la primera vez que vi una tabla pensé que era una tabla tal como una tabla. Entonces creo que eso me dio una buena experiencia de andar conociendo desde la parte de afuera. Estuve también trabajando en la Defensoría del municipio, que también me ayudó mucho, y estuve como meritoria en un juzgado, no mucho porque no me gustó. Me sentía sumamente incómoda, que llegaba la gente y llevabas tú tu maquinita de escribir y era con corrector, hoja por hoja, hacer las copias certificadas. No había fotocopiadoras como ahora, y menos computadoras, ¿verdad? Llevabas tu maquinita, pero no me gustaba que me decían, oye, te encargo, y me dejaban dinero, pero tú sola. Me sentía súper ofendida. Entonces le dije a mi papá, este ambiente no es el mío, no me gusta y yo no quiero estar aquí. Entonces trabajé en empresa, estuve trabajando en el grupo Visa, ahora FEMSA, muchos años, y luego me invitaron porque yo era la que coordinaba, era la única mujer entre 31 hombres que eran los del corporativo. Estuve en el corporativo jurídico, el que era el director, que en paz descanse, Jesús Flores Treviño, era el director y yo era la única mujer. Entonces, pues ahí me traían, afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar fuera, de estudiar en el extranjero, entonces pues sabía inglés y sabía el francés. Entonces, a la niña la llevaban a las reestructuraciones de deuda, y no porque supiera mucho, sino porque pues les traducía en Nueva York y en todos lados. Bueno, pero el caso es que de ahí me invitaron porque yo participaba como coordinando todo lo que eran las asociaciones civiles, que antes el grupo le daba asesoría a las asociaciones civiles, entre ellas el TEC, y que es una asociación civil y enseñanza e investigación superior también. Cuando está el doctor Rafael Rangel, entra como rector, y luego estuvo el que fue mi jefe también en el TEC. Yo fui la directora jurídica del sistema, después me fui ahí varios años, que desafortunadamente, bueno, acaba de fallecer hace un par de semanas, Eliseo Vázquez, y ahí empecé a trabajar, pero ya formalmente, pero nunca pensé que fuera a trabajar como funcionaria pública, porque pues yo era abogada empresarial, y siempre a la par, pues mamá. Mis hijos han sido mi mayor motor, mis hijos han sido mi mayor motivación. Yo recuerdo que trabajaba y tenía a la niña chiquita y yo decía, si otras señoras que no tienen ni carro pueden, yo puedo. Y no sé por qué lo comparaba con tener carro, ¿verdad? Pero pues yo tenía carro. Entonces, si Dios te manda lo que puedes, y en aquel entonces, pues estaba más joven, más menos vieja, y era muy pesado. Yo llegaba de trabajar y las niñas querían jugar, y jugaba que yo era el bebé y me acostaba en la alfombrita y para dormirme. Según yo me dice, ¿pero por qué te duermes? Los bebés se duermen, se acuestan en su cunita. Entonces, a final de cuentas, creo que satisfactoriamente, con esfuerzos, llegó un tiempo en que tuve que tener 3 trabajos, o sea, de maestra, porque he estado como catedrática. Estuve más de 25 años en la Libre de Derecho y en la Universidad de Monterrey. Y además daba clases en el Colegio de Bioética 2 veces a la semana, y era hasta que llegó, y luego pues ya, porque me tuve que salir de trabajar, me salí de trabajar del TEC porque quería ser mamá,
y desafortunadamente pues tuve que sacarlos adelante. Y digo desafortunadamente entre comillas porque eso te hace más fuerte. Claro. Eso te hace que tengas más empeño. Y el pronóstico de una señora que se queda sola con 3 niños chiquitos, pues no es como que vayas a tener una carrera profesional muy exitosa, porque pues no está fácil. En temporadas largas o les pagaba buena educación o tenía ayuda doméstica y prefería tenerles en las mejores escuelas. Y bueno, ya uno de mis hijos ya terminó su maestría en Francia, trabaja en Ámsterdam, la otra ahorita está estudiando la maestría en Barcelona, en fin, y tengo la niña mayor que es una niña especial, que eso también era un reto y un doble trabajo, pero siempre he sido muy afortunada, porque en tiempos donde las mujeres pues no era como que estuvieran en lugares de responsabilidad, a mí se me dieron las oportunidades porque me abrí camino. Porque nunca tuve temor a asumir ningún reto, y creo que eso es algo que todas las mujeres tenemos que ver. A mí me decían, ¿y cómo le haces para trabajar con tus hijos? Y desde entonces siempre les dije, como le deberías de hacer tú también, estando siempre pendiente de ellos, estando siempre presente en los momentos más importantes y buscando la manera de sacarlos adelante. Y creo que eso te genera una triple responsabilidad con todas aquellas mujeres que no tienen las mismas oportunidades que tuve yo, que no las tienen y que las requieren, y que deben de entenderse que en nuestro México todavía al día de hoy ser mujer implica un triple reto, porque trabajas el triple, no el doble, porque no hay descanso. Las mujeres trabajamos fuera, trabajamos dentro y no tenemos ni vacaciones, ni días festivos, ni ningún otro día. Y creo que eso ha sido importante. Entonces, Graciela, ¿quién es? Graciela es una mujer que todas las circunstancias adversas las ha convertido en positivas. Oye, Graciela, digo, la verdad que muy impresionante pues escuchar esta historia, sobre todo porque por todo lo que has vivido, como tú bien dices, te ha fortalecido. Y también creo que es importante, se manda un mensaje a todas las mujeres, pero como tú bien lo comentaste, pues muchas mujeres tienen unas oportunidades diferentes a otras, depende, pero creo que con tu ejemplo pues se van rompiendo paradigmas y estereotipos, ¿no?, que se tienen todavía hasta la fecha sobre el desempeño o el desarrollo de la mujer, tanto en el ámbito familiar como en el profesional, ¿no? Entonces, creo que, la verdad, ahorita muy impresionante, la verdad, reitero, el escuchar tu historia, y cómo te has fortalecido, que bueno, pues también, así como fuiste líder en el ámbito empresarial como abogada, pues también en el ámbito público te has desempeñado pues, también como la cabeza de instituciones muy importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo, y ahorita que nos platicaste un poquito que estabas en el sector privado y luego ya pasaste al sector público, pero ¿qué fue lo que te motivó o qué circunstancias surgieron para que tú te involucraras en el sector público, ¿verdad? ¿Cómo fue ese cambio de lo privado y de estar obviamente en la academia y luego pues obviamente el trabajo más importante que es ser mamá, ¿no? Entonces, pues también creo que a veces el sector público pues es todavía más demandante que el privado, ¿no? Posiblemente. Entonces, ¿cuál fue ese cambio? ¿Cómo surge ese cambio en donde Graciela, de ser una abogada corporativa, pues cambia al sector público? Bueno, cuando llegó mi primera hija, yo decidí que ya no quería trabajar. En ese tiempo estaba una temporada, estuve en Chicago, en Detroit, y cuando regresé dije, no quiero ya tener un horario que no es horario, porque había que viajar, porque pues estar en el sistema TEC era ir a diferentes campus y coordinar muchas cosas. Entonces decidí que ya no quería, que prefería dar asesoría y consultoría, y como siempre te digo que me gustó mucho la parte académica. Entonces ya me dediqué a la parte académica solamente y a dar consultoría, pero como te dije después, me quedé sola
con 3 niños, la más chiquita 6 meses, seguía dando, dije, bueno, lo que aguante en la parte académica y una que otra consultoría, porque pues no podía por mis hijos chicos. Pero llegó un punto en que pues crecieron un poco más y que pues ya tenía que trabajar más, porque el mantenerlos pues era más costoso cada vez. Un buen amigo me propuso, oye, están buscando para el Tribunal Electoral una persona que no pertenezca a ningún partido, que nunca haya pertenecido, tú tienes un perfil académico. Y no me pasaba ni por la frente la mitad de irme ahí. Dijo, pues yo creo que me están pidiendo perfiles, voy a mandar, dame tu currículum, lo voy a mandar. Pues se lo di, te puedo decir que era por ahí de un junio, ni interés tenía, ni sabía, ni qué parte me iba a tocar. Me propusieron, me invitaron, me entrevistaron ahí diputados, ni por aquí me pasaba, y pues me seleccionaron por el perfil. Pero esa elección estuvo súper reñida, porque a final de cuentas la elección era a finales de octubre. Yo no tenía ni idea. Y a finales de octubre fue por insaculación. Y pues yo quedé en el Tribunal Electoral, como hay 3 magistrados numerarios y 2 supernumerarios, quedé entre los magistrados numerarios. Eran 4 hombres y yo. Pero impugnaron esa elección y fue un peleito terrible que se fue a México, regresó y el caso es que yo fui a México porque estaban diciendo que falta de ética a la mía y de otro. Yo no tengo ni idea ni cómo salió, ni cómo sacaron el papelito, entonces a mí no me vengan a imputar, yo me fui a pelear también, siempre he sido muy de... Y cuando volvió a hacer la nueva elección, tumbaron esa elección y volví a quedar y me eligieron presidenta. Y de ahí empecé en la función pública. Okay. Y ya cuando terminé el periodo en el Tribunal Electoral, al poco tiempo me propusieron como magistrada del Tribunal Superior, que no había, pues hasta ahorita ya hay la parte paritaria, pero antes era yo fui muy, la primera presidenta mujer sí, en el Tribunal Electoral. Sí, lo recuerdo muy bien. Sí, y no había habido, creo que había habido una mujer nada más, pero como presidenta fui la primera. Y en el Tribunal Superior de Justicia, después de nombrarme a mí, que éramos 4 compañeras de 16, pues pasó casi 17 años para que volvieran a nombrar a una mujer como magistrada del Tribunal Superior. A mí me tocó ser presidenta del Tribunal Superior en una elección sumamente reñida. Fueron 3 rondas de votación, porque parece ser que el que era el favorito de alguien, pues no salió. Y el grupo que me apoyaba a mí, pues estuvimos en 3 rondas, porque había que tener una mayoría diferenciada de no solamente la calificada. Entonces, pues yo he estado con muchos retos en ese sentido y era por principio que pues quede o no quede, yo voy a contender. Claro. Ahorita que nos estabas comentando pues de cómo empiezas tu función en el ámbito público en el Tribunal Electoral y luego, bueno, pues estando en una institución electoral, y también lo puedo decir yo que he estado en la Comisión Estatal Electoral y ahorita aquí como fiscal electoral, pues siempre pues siempre hay muchos retos y obstáculos cuando hay procesos electorales y cuando no hay, ¿verdad? Tú me entiendes y las personas que nos escuchen y están involucradas en sus temas saben lo difícil que es ser un árbitro electoral, ¿no? Lo difícil que es ser imparcial, lo difícil que es ser objetivo y que siempre está uno pues con la mejor disposición de que lo que se vaya a determinar o a decidir pues sea lo más justo y correcto, ¿no? Entonces, en el ámbito que estuviste como magistrada y luego como magistrada electoral y luego como magistrada y presidenta posteriormente del Tribunal Superior de Justicia,
obstáculos te has enfrentado tú en esta carrera pública por ser mujer? ¿Verdad? Perdón, ahorita nos platicaste por los obstáculos y los retos que tuviste en ámbito público, privado, y luego en inicio del público, ¿verdad? Porque tienes familia, etcétera, eres académica, pero ahora cuando ya estás después de pasar del tribunal electoral, que es lo que estamos comentando ahorita, que es una situación, pues, cuando estás de árbitro es muy difícil, y alguien siempre va a quedar molesto con tu decisión, y luego estás en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué retos, o qué obstáculos, más bien dicho, te has encontrado? Pero en este caso quisiera yo preguntarte por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Que es sobre un tema de género. Mira, desde que entré al Tribunal Electoral, que me tocó súper álgida, siempre me ha tocado buena suerte para que todo a donde entro está muy álgido. Cuando fui presidenta del Tribunal Superior de Justicia fue la época más alta de delincuencia a nivel del Estado. Cuando estuve en el electoral se vinieron muchos cambios en las leyes electorales y ya hubo, y la participación, por ejemplo, no había una fiscalía especializada como lo hay hoy. Había un fiscal, un ministerio público asignado, adscrito, pero no había ese auge. ¿Qué me tocó? Pues a mí me tocó también muy difícil, porque como yo era la presidenta mujer, hasta mis compañeros, hubo un compañero magistrado que me quiso tumbar, me quiso hacer 4, lo sentamos ahí, otra compañera, porque entró otra compañera, la magistrada Juanita García Aragón, porque me querían tumbar. Yo tenía a mi hija enferma, yo llegué y le dije, aquí estoy yo, y allá afuera hay Ministerio Público y Policía. ¿Por qué voy a depender de una mujer y menos una muchachita? Sí, típico. Típico. Bueno, yo iba a los congresos y aquí en el estado también me tocó ir. ¿Y con quién viene? Pues con nadie. No, pero ¿con quién viene? Pues vengo sola. ¿Pero a quién acompaña? A nadie. O sea, todavía las mismas decanes, las mismas mujeres que están ahí no percibían, y a la fecha todavía en muchos casos, de que una mujer fuera la que fuera la titular. Tenías que ir acompañada o ibas acompañando al marido, o eras la secretaria o asistente de alguien. Aquí me pasó que una vez no me dejaron, me decían, ¿a quién trae? Digo, pues a los magistrados del Tribunal Electoral. Los pasaron a ellos y a mí me dejaron afuera, y yo era la que iba a dar la plática. Y a mí me dejaron afuera, o sea, afuera atrás. Hasta que fue el que es el encargado de eso, y me dijo, ay, qué pena, magistrada, pásele. Y la señorita le dije, ahorita no le llamen la atención. Tienen que educarse en cultura de género. Las mujeres somos las primeras que pensamos que las mujeres tienen que tener otros cargos. Entonces, empoderar a una mujer y crecer a una mujer, pero que las demás mujeres también lo vean. Mis escoltas, inclusive una vez me dijo, oiga, es que yo no estoy acostumbrado a que me regañe una mujer. Yo, pues no ha de haber tenido mamá, ¿verdad? Porque si tienes mamá, estás acostumbrado a que te regañe una mujer. Entonces, claro que retos, pues sí, porque no es fácil, sobre todo cuando todavía, ahorita ya creo que hemos avanzado en ese sentido, pero que te vean mujer y que crean que no pueden tener un acuerdo contigo, un diálogo contigo, o que estés a la cabeza, como decían, es que las mujeres son muy hormonales. Pues sí, todos tenemos hormonas, el hombre también, todos somos hormonales. Sí, pero las mujeres son más sensibles, pues a lo mejor, y los hombres también podrían serlo. Es que cómo van a manejar una institución, pues cómo manejan la casa, y siguen igual de sensibles, seguimos igual. Entonces, he tenido, como te digo, suerte en el sentido que se me han presentado oportunidades, pero las había aprovechado y no he permitido que nunca nadie dude y cuestione la autoridad. A mí en la época de la delincuencia organizada me amenazaron de muerte en algunas ocasiones, 3 contaditas, y llegaban en 3, 4, 2 abogados y otros no sé qué fueran, y, oiga, que al jefe no le gusta esto. Le dije, pues sí, dile que muy hombrecito que manda 5 a amenazar a una mujer. A mí me matan mañana, pero alguien se va a sentar aquí y va a cumplir con lo que se tiene que cumplir, y que no me amenace porque lo mando a Puente Grande, lo trasladamos. No me vengan a asustar. Entonces, como que no esperan que una mujer pueda tener
todos tenemos las mismas oportunidades, claro, y debemos tenerlas, y no, yo creo que para otras mujeres ha sido más difícil escalar, tropezar. Yo no lo he sentido tan difícil, pero porque seguramente en mi carácter es, no lo voy a permitir. Cuando estás muy jovencita, ya ahorita ya no, pero cuando estás jovencita, me tocó alguno que se quería hacer el gracioso, ay, qué bonita la abogada, y que háblame de tú, y yo le hablo de usted a las personas muchos mayores y que no conozco y que por respeto le hablo de usted. Entonces, siempre poniendo el límite, pero sí sé que para mí, si lo ves con retrospectiva, sí tuve situaciones, inclusive como catedrática, en donde tuve a mi hija, la más chica, y no me querían dejar regresar a la facultad, que porque, ay, no, pues ya está empezado el semestre. Oye, pues sí es un derecho laboral. Claro. Pero no, pues, no, pero pues ya está empezado, si quieres después empieza. Entonces, pues a vivir ahí del ahorrito, ahí más o menos, cuando es totalmente inconstitucional, violentándose la ley federal del trabajo. Entonces yo creo que, como coloquialmente se dice, todos hemos tragado camote en algún momento, pero que no te doble eso, tienes que seguir adelante. Sí, pero todavía hasta la fecha hay cuestiones muy importantes de género que tenemos que superar. Sí, estoy de acuerdo contigo. El tema de género, pues, es algo que es un tema de mucha relevancia, y que a nosotros, tanto tú al frente de la Secretaría de las Mujeres como nosotros como Fiscalía Electoral, pues es un tema que tenemos prioritario, ¿no? Te digo, por ejemplo, aquí en el caso de la FE de Nuevo León, vemos el tema del delito, un delito nuevo, que es la violencia política en razón de género. Digo que es un delito nuevo porque pues ya se cumplieron 3 años de que se reformó la Ley General en materia de delitos electorales y se incluyó el tema de violencia política en razón de género en la ley, y que ahora, bueno, pues nosotros lo podemos investigar, prevenir, perseguir, ¿no? Pero es una práctica muy añeja, ¿no? El tema de la violencia política en razón. Siempre lo ha sido. La violencia política y pues, ¿hace cuánto estaban las Juanitas? Claro. ¿Hace cuánto estaba que no? ¿Cuál paridad? O sea, ni siquiera una tercera parte, y menos, como yo les digo, no solamente para la elección en lugares estratégicos importantes, sino para la toma de decisiones cuando ya son electos, cuando ya están dentro del Congreso, de un municipio. Tienen que agacharle la cabeza a alguien, porque si no, yo alguna vez les he dicho a alguna de las mujeres que están con un cargo público político, ¿por qué no tomas una decisión a favor de las mujeres? No, es que yo no puedo contradecir, porque si no, después no me van a dar ningún cargo. Entonces, esa es una violencia severa, o sea, es seguir bajo el mando, vamos a hablarle machista. Así, y tú bien comentas un buen ejemplo de donde pues puede haber mujeres ya en ciertas posiciones donde pueden tomar decisiones a favor de las mujeres. Donde deberían. O deberían, como tú bien comentas, y no lo hacen por ese temor, ¿no? O, por ejemplo, en el caso que nosotros hemos visto, obviamente, tenemos más de 100 asuntos aquí en FE de Nuevo León relacionados con violencia política en razón de género, desde los temas que van relacionados con también el tema, lo mismo que tú, un ejemplo parecido, donde no les dejan tomar decisiones. Otro es el tema, por ejemplo, en el 2021 y en el 2018, que tuvimos procesos electorales y elecciones, prácticamente en el 2021, ya que era delito esta conducta ilícita, pues se le invitaba a las mujeres. Nosotros detectábamos ciertas conductas que podían ser consideradas violencia política en razón de género, y había un cierto segmento de candidatas, por ejemplo, o funcionarias públicas que presentaban su denuncia. Pocas eran. Y después había un gran número que nosotros detectábamos simplemente por ver las redes sociales o por ver los medios de comunicación donde se ejercía la violencia política en razón de género contra candidatas, y nosotros les hablábamos para invitarlas a denunciar.
oye, candidata, te invito a que denuncies, no, yo no voy a denunciar. No, y es por ese temor de que es un temor reverencial a que tienes que seguir las instrucciones, porque si no te van a quitar. Porque si no te van a quitar, o no te van a dar otro puesto, o ya no te vas a tener ninguna consideración. Y eso también debe de ser parte de lo que se debe de legislar a quien la ejerza, o sea, a quien coaccione o intimide para que no denuncie, ¿sí? Y bueno, a final de cuentas el 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a que todo el funcionario que tenga conocimiento de algún delito dé vista al Ministerio Público, a la Fiscalía. Entonces esperemos que así sea, porque ya vienen procesos próximamente y es importante que haya no solamente facilitar la denuncia, sino que haya resultados ejemplares de esas acciones, porque si no, pues la gente todavía no tiene esa cultura, y no porque no quiera denunciar, una cultura de decir, oye, yo quiero hacer respetar mis derechos, no nada más como ciudadana, sino también los políticos electorales como candidato, candidata. Creo que esa función va a ser muy importante, y la violencia política, pues sí, siempre se ha dado, es como otras violencias, siempre se han dado, nada más que todavía no le ponían nombre. Así es, y ahora afortunadamente por esta, pues no solamente las instituciones públicas que han estado promoviendo este tema, haciendo prevención y difusión de este tema, sino también por la sociedad civil, ¿no? Que ha estado también, los colectivos de mujeres, pues han estado muy involucrados en estos temas de prevención y obviamente de alerta, de informar, para que también sepa la mujer qué es violencia política, en el caso de violencia política o cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Cualquier tipo de violencia que se pueda trasladar a ser una violencia que también conlleva una violencia política en relación a la función que pretende desempeñar. Claro. Que la violencia no nada más la puede ejercer, la sigue ejerciendo de un ámbito político al interior, sino desde el exterior también. Ahorita de lo que estás comentándonos, detecto que para nuestro público, y con la idea de que pues, este programa de Charla con la Fede tiene también la idea, y lo comentaste inclusive al principio de este programa en tu introducción, es pues que tiene su función de prevenir, ¿no? Prevenir los temas, en este caso en particular de los delitos electorales. Y ahorita que te estoy escuchando platicar, pues mencionas diferentes tipos de violencia, ¿no? Nosotros en Fede Nuevo León pues hablamos de la violencia política en razón de género, porque de acuerdo a nuestra función o competencia, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero tú ahorita en tu plática pues mencionas el término violencia en contra de la mujer, y es muy amplio, y yo creo que ahorita es una muy buena oportunidad de poder con nuestro público, que tú nos platicaras, en primer lugar, qué tipo de violencia, como ha dicho, empezando primero, ¿cuál es la función principal de la Secretaría a tu cargo? ¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia? ¿Y cómo la Secretaría puede apoyar a las mujeres que estén viviendo ese tipo de violencia, ¿no? Bueno, mira, está muy largo todo el tema porque ameritaría una sola plática, pero te lo voy a tratar de resumir. La Secretaría de las Mujeres tiene como objetivo, y la creación que tuvo el gobernador Samuel García de hacerla, es por crear una instancia que rija la política pública en relación con el tema de mujeres. Particularmente la función es atender la violencia secundaria y terciaria. La violencia en términos generales, bueno, se habla desde la prevención, capacitación, que es la violencia primaria. La secundaria y la terciaria es la atención ya directa a cualquier tipo de violencia y su erradicación. Entonces, nosotros lo que hacemos es, además de generar una política pública, que es lo que hemos estado haciendo con diversas acciones, que seguramente ya saben, la primera y la más importante, además derivado de otras estrategias, es generar un número único de atención a la violencia contra las mujeres, que es el 911, y el 070 como número también de atención para prevención y para información, que es el 070 que todos conocen, pero que están entrelazados y que van directamente
con el C5 a remitir en caso de necesidad de apoyo policíaco con municipios, etcétera. Y la Secretaría de las Mujeres acompaña a quienes están en algún proceso o que requieren iniciar. Nosotros hacemos también visitas para tener controles oportunos sobre violencia con operativos directamente en los domicilios de violencias recurrentes. Pero tenemos una área donde se les da, que llamamos de atención integral, donde quien sufra cualquier tipo de violencia tiene el acompañamiento de la Secretaría, la asesoría legal, además de la asesoría y la parte de psicológica, de trabajo social, y trabajamos interseccionalmente, interdisciplinariamente con otras secretarías, inclusive con los municipios. La Secretaría de las Mujeres tiene también a su cargo el control de lo de la alerta de género, que acabamos de solicitar la ampliación de la alerta a otros municipios porque pues el índice de violencia se ha incrementado en esas áreas. Además del control de los bancos de datos para el Banco Estatal de Datos en contra de la violencia. Entre las cosas más trascendentales son todas las políticas públicas que hemos estado trabajando en ese sentido para atender la violencia, y en su parte tanto de erradicación es trabajar con nuevas masculinidades. ¿Para qué? Para que pues a final de cuentas en la mayoría de los casos los agresores son hombres y tenemos que trabajar sobre las causas y las consecuencias de la violencia, y por eso tenemos una red de masculinidades en donde estamos trabajando y hemos empezado a hacer eco en otros municipios como Apodaca, para que se pueda erradicar propiamente la violencia. Los diferentes tipos de violencia pues han ido teniendo características específicas cada uno. Toda la violencia es cualquier agresión contra una mujer pues, por cuestión de género, agresión física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, política, digital. Inclusive hay una violencia que todavía no está tipificada en nuestro código como tal, que es la violencia vicaria, que es el uso de los conflictos familiares para impedir la sana convivencia, la custodia y las relaciones parentales. Entonces, de la violencia física, que es la que todos conocen un poco más y que deriva la parte de la violencia familiar, que es un delito tan en crecimiento tristemente en nuestro estado, inicia siempre con una violencia de ánimo de controlar, de someter, de sobajar, de dominar a la víctima y tener un control emocional y psicológico de la mujer. Niñas y niños, porque la Secretaría también atiende a todo lo que conlleva a ese daño que se hace a una mujer, y pues generalmente si tiene familia son sus niñas y niños. Mujeres adultas mayores, tenemos que la mayor parte de los delitos que se cometen en contra de las mujeres de violencia son derivados del uso abusivo del alcohol en el 92% y el resto de droga y trastornos de salud mental. Entonces, atendemos desde la violencia psicológica, que es el preámbulo para otros tipos de violencias, como es la violencia física, que pues tiene grados además de acumulación de delitos, de violencia, lesiones, daño en propiedad ajena, etcétera. Oye, de lo que nos estás platicando, Graciela, Nuevo León, a nivel nacional, ¿cómo andan estadísticas en temas de violencia? Mira, ¿Es un estado violento? Tenemos un estado que no podemos decir que no es violento. Tiene una violencia machista. Pero de las estadísticas somos muy, muy realistas y asertivos, porque estuve la semana pasada en la Comisión Nacional de Violencia, en la CONAVIM, y hablamos que Nuevo León es muy realista en sus estadísticas, ¿sí? Pero hay subregistros en otros estados de la República. No podemos pensar que Nuevo León es más violento que Michoacán, ¿verdad? O que otros estados que no lo registran. Aquí el problema es que se hace un registro y luego cuando se reclasifica el delito, pues ya no se quitó el registro como estaba, ¿sí? Sí tenemos un incremento importante, no solo en Nuevo León, sino en todo México, y hay que reconocerlo, particularmente de violencia familiar. La pandemia no nos trajo nada bueno.
El confinamiento además trajo adicciones, conflictos de pareja que todavía necesitamos trabajar mucho en nuestra parte terapéutica de adicciones, y el choque de la cultura machista en combinación con drogas y alcohol se vuelve misógino. Y sí estamos en una situación en donde necesitamos trabajar arduamente en contra de la violencia familiar y como otros delitos, que para que hemos bajado un poco y se han quedado en tentativa de feminicidio. Y dicen, oye, ¿hay más tentativas de feminicidio? Sí, porque la respuesta y la atención oportuna de las policías hace que no llegue a ser un feminicidio. Pero no podemos decir que estamos bien. No estamos bien. Tenemos que trabajar porque todavía no estamos particularmente en buenas estadísticas. A nivel nacional, México tiene el segundo y el tercer lugar a nivel mundial en delitos sexuales contra menores. Tenemos que trabajar con eso porque Nuevo León no está exento. También no podemos ocultar que hay trata, no como en otros estados, pero también lo hay. Pero lo que yo te digo, ¿qué es la mayor incidencia? Violencia familiar y delitos sexuales. La verdad es triste escuchar que esto se está incrementando, ¿no? El tema de la violencia va incrementando, pero también creo que es importante resaltar un tema que creo que es relevante, es la transparencia, de que la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León está actualizando sus estadísticas, y sí, a lo mejor puede considerarse que Nuevo León es un estado muy violento en materia... No, pero realmente, digo, si nosotros somos realistas, la Fiscalía y la parte del C5 con los registros y estadísticas, otros estados no lo hacen. Y sucede lo mismo, fíjate, nomás poniendo un poquito de relación ahí, sucede lo mismo con los delitos electorales. Nuevo León es considerado el estado con mayor incidencia en materia de delitos electorales, pero obviamente en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, pues obviamente los delitos electorales son mucho más altos los índices, sin embargo, pues no lo reportan. No lo reportan, o no lo reconocen, o no lo denuncian. Exactamente, entonces, pues creo que aquí Nuevo León, pues es líder y un estado vanguardista en el tema de transparentar nuestras estadísticas, ¿no? Aunque digan que Nuevo León puede ser el más violento, o que digan que Nuevo León es el que más delitos electorales hay, aquí lo importante es resaltar que pues estamos comprometidos con el tema de la transparencia. Y que el género, en el caso de la violencia contra las mujeres y la cultura de la denuncia, pues se ha ido incrementando. Porque hay que diferenciar reporte y denuncia. No todo quien reporta al 911 o a los municipios quiere denunciar. Y muchas veces cuando ya denuncian las mujeres, pues se retractan porque pues sufren una cuestión económica importante. Entonces esa parte de no tener, como me dicen, oye, si se queda privado de la libertad, ¿quién me va a ayudar? Exacto, ¿Y cómo va a mantener a mis hijos? ¿Quién va a proveer? Entonces se vuelve un círculo vicioso. Pero sí, definitivamente las estadísticas en Nuevo León son realistas, y aún así pues puede haber cuando una persona denuncia, vamos a hablar de un delito de violencia familiar, es porque ha habido muchos episodios. Generalmente no es al primero. Entonces eso nos habla de que hay muchas reincidencias en esas acciones, pero solamente hay una denuncia. Creo que estamos trabajando estratégicamente con la información y con el apoyo de los municipios para buscar los focos específicamente donde se dan más estos tipos de delitos. Y lo mismo que los delitos sexuales. La Secretaría hizo una buena investigación de trabajo de campo, para poder detectar cuáles eran los factores de mayor riesgo en las zonas donde hay más delito, que por ejemplo en el centro de Monterrey hicimos un operativo en ese sentido por varios fines de semana para detectar zonas abandonadas, que son 17 casas, donde no hay iluminación, etcétera, etcétera, sí. Okay. Pues mira, creo que el tema de la violencia, pues qué bueno que estás al frente de la Secretaría. Yo creo que
la sociedad civil, en general la ciudadanía, pues estamos plenamente convencidos de que tú al frente de esta secretaría que es nueva, que se creó apenas en esta administración, pues con tu experiencia y visión, estamos seguros de que se va a combatir, se va a prevenir el tema de la violencia, ¿no? Creo que son retos que, pues, tanto en el ámbito que nos corresponde, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres, como al ámbito que nos corresponde a nosotros en el tema de violencia política en razón de género, pues todavía tenemos mucho que hacer. Nos queda mucho trabajo, y a veces, pues aunque hayan pasado varios años al frente de una institución que tiene esta finalidad, pues no es suficiente, ¿no? Siempre se requiere paso a paso, y sobre todo creo que es por un tema cultural, no solamente, ¿verdad? No, desafortunadamente pues tenemos una historia milenaria y una deuda milenaria en esta parte de cultura de género con las mujeres. La ONU Mujeres estableció que faltaban 270 años para llegar a un piso parejo. No los vivimos nadie, y quién sabe si el mundo. La brecha es muy amplia. La cultura de género pues viene milenariamente, como te digo, no es un cambio de un día para otro, es un reto muy difícil porque no va a haber una solución inmediata, no es algo que podamos decir, te propongo que para dentro de un año a la mitad se bajen los índices, porque es muy, muy complicado, es un tema muy estructuralmente complicado y socialmente también, es un tema de cultura, de educación, de cambio que se va a ir generando poco a poco, pero cuando menos tenemos que trabajar en el tema de la contención a la par de la educación y de la cultura, pero no es un cambio fácil, y el cambio no solamente es en los hombres, también tiene que ser en nosotras, las mujeres, y en la forma de educar en nuestras casas a nuestros hijos, y la mejor educación pues siempre es el ejemplo. Claro. Oye, Graciela, pues ya para concluir este episodio de Charla con la Fede, no sé si nos quisieras dar un último mensaje, sobre todo a las mujeres que nos están escuchando, que forman parte de nuestro público, de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube. ¿Qué les podrías decir a las mujeres de Nuevo León? Yo lo que les diría a todas las mujeres de Nuevo León es que nada es imposible, y que todas las mujeres tenemos derecho a que nos traten dignamente. La dignidad es un derecho humano establecido en nuestra Constitución local y federal, y la dignidad implica el respeto, la no discriminación, el trato igualitario, y que todas las mujeres, por esa misma razón, necesitamos alzar la voz para que nuestro derecho no solamente esté plasmado en una hoja, sino que sea efectivo, y que en la Secretaría de las Mujeres te escuchamos, te atendemos y te acompañamos. No estás sola. Todas las mujeres de Nuevo León saben que cuentan con la Secretaría de las Mujeres para que tengamos un estado libre de violencia, y que el mejor mensaje es: no normalicen la violencia. No es algo que pueda continuarse, porque nuestras hijas, nuestros hijos y nuestras familias, si lo normalizan, no van a continuar. Es mejor una atención oportuna que normalizar una violencia. Y en la Secretaría, con todo gusto, estamos para servirles. Muy bien, pues muchísimas gracias, Graciela, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Siempre bienvenida, esta es tu casa, aquí en la Fede de Nuevo León. Y este espacio de Charla con la Fede, pues siempre está abierto para cuando desees, para ti y a todo tu equipo, estar aquí con nosotros, siempre bienvenidos, bienvenidas. Y también reiterarte el compromiso de la Fede de Nuevo León de colaborar y coadyuvar en lo que sea necesario con tu secretaría para poder, desde nuestra trinchera, poder combatir este tema de la violencia, ¿no? Que como lo hemos visto y ahorita escuchándote, pues es un tema que está escalando. Sin embargo, pues hay instituciones fuertes, sólidas, aquí en Nuevo León, que están pues en la mejor disposición y listas para poder enfrentar este tema de la violencia. Muchas gracias, no a la violencia política contra las mujeres. Así es. Muchísimas gracias y muy buen día a todos y a todas. Gracias, Graciela. Gracias a ti.